Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Ho hem dit a la portada, avui ens acompanya en Pedro Luis Picazo, més conegut com a Pedro Lupi. De fet, ens va acompanyar al programa i avui ens torna a acompanyar per parlar del seu últim projecte, d'un projecte, de fet, és un llibre que té per títol Aprendiendo a sentir. També hi ha un quadern de bitàcora amb els seus públics ben diferenciats. Pedro Luis, Pedro, buenos días. Buenos días. Un proyecto que nace ahora, que se ha presentado hace muy pocos días a través de la editorial PPC, ¿correcto? Efectivamente. Aprendiendo a sentir. ¿Qué es lo que nos presentas con este libro, en este proyecto? Bueno, pues este proyecto, realmente la idea inicial era un proyecto para acompañar a los preadolescentes y adolescentes en su camino de crecimiento y maduración, también en su faceta emocional. Entonces, este proyecto lo que propone es a los educadores unas herramientas para poder ser los guías, los acompañantes de ese crecimiento emocional de su alumnado. Crecimiento emocional importante, ¿verdad? Porque ahora, quizá en los últimos años se habla más, pero hasta ahora era como la asignatura pendiente, ¿no? En todos los Aún ámbitos. así sigue siendo la asignatura pendiente. Es decir, ahora mismo el sistema educativo, a pesar de que está haciendo un esfuerzo, no el suficiente, pero sí un esfuerzo por incluirla en el sistema, es muy complicado. Todavía hoy hay mucho rechazo a la enseñanza de la emoción, a la educación emocional en el sistema educativo. Por eso esta propuesta, y por eso siempre digo que es para educadores valientes. Para educadores valientes. Es decir, que tienen que tomar el reto, ¿no? De estas emociones, de trabajar las emociones. Claro, pero en primera persona. Es un proyecto que el educador tiene que vivirlo primero, tiene que experimentarlo primero, porque decía el otro día en la presentación, aquí en Tarazona de la Mancha, que es donde la he presentado, que es mi pueblo natal, les comentaba a los que habían estado en la presentación que no puede haber algo peor que un ciego guiando a otro ciego. Entonces, enseñar emociones desde la teoría no sirve para nada, no vale, es algo absurdo. Hay que enseñarlo desde la referencia. Los educadores tenemos que ser referentes emocionales. Y por eso esta guía para el educador también es muy, muy potente. Y por eso también tengo un proyecto para ellos, para que se formen previamente antes de entrar a llevar al aula esta guía, ¿no? Este proyecto emocional. Uh-huh. ¿Cómo se estructura el libro? Aprendiendo a sentir. Muy bien, pues el libro tiene una primera parte que es una introducción en la que realmente explico el sentido y significado y de dónde brota toda esta idea de la educación emocional para adolescentes. Ahí doy unas bases teóricas y prácticas. Luego hay una parte de metodología, de cómo trabajarlo, y luego a partir de ahí ya se comienza desde la conciencia emocional, se empieza a construir lo que es la base de las emociones primarias. Se va trabajando emoción primaria a emoción primaria y se trabaja de manera vivencial, práctica y sistemática. Son las 6 emociones primarias, se trabajan con el mismo esquema para que se generen hábitos, para que realmente no se pierdan en esa búsqueda, ¿no?, personal, que se puede hacer también grupal. Yo propongo también trabajarlo en equipo. Y entonces, pues a lo largo de todo este proyecto, pues se trabajan las emociones primarias. Claro, el proyecto termina con la guindita. Y es porque el proyecto se llama Aprendiendo a sentir, 6 emociones y el amor. Uh-huh. ¿Y por qué digo que es la guindita? Porque, claro, termina el proyecto diciendo, de acuerdo, está muy bien trabajar las emociones primarias, porque aprendemos qué es una emoción, qué es un sentimiento, cómo gestionarlo, qué implica a una persona el tener estas emociones, estos sentimientos, pero cómo cambia todo, cómo cambia la vida cuando le añadimos el amor. Y, por ejemplo, pongo en el libro el que cuando uno vive el asco con amor o el asco sin amor, esa emoción primaria, ¿cómo cambia? ¿Qué sentimiento surge cuando a esa emoción primaria se le une el amor? Y termina el libro con esa propuesta, ¿no? El trabajar también el tema del amor, que el amor es mucho más incluso que un sentimiento.
De hecho, con Dios, ¿no? El amor es muy importante. Lo sabemos todos que el amor es muy importante, pero quizá a veces se nos olvida, ¿no? Esa obviedad. Y ahora, por ejemplo, con el ejemplo que pones, ¿no? Del asco, ¿no? Del fàstic, però amb amor es diferente que al fàstic sense amor. Eh, Quizá ni siquiera nos paramos a pensar, ¿no? En esa idea. Claro, tú imagínate, te he dicho el asco porque es el más fuerte, ¿no? Piensa en cantidad de acciones que hacemos, que las tenemos que hacer incluso es desagradable, pero como te quiero, te amo, pues, pues lo hago y lo hago con todo el gusto del mundo, a pesar de que me repela, ¿no? Hablo, por ejemplo, limpiar a un bebé o a un anciano, o recoger, vamos a hablar de asco, el vómito de alguien que tú quieres. Ujú. Diferente cuando tú lo haces como un trabajo o cuando lo haces por amor. Mira cómo cambia. Pero cualquier otra, la alegría con amor, pero cómo cambia la alegría con amor, la tristeza con amor, y así con todas las emociones. Es un manual, porque no es un libro, es un manual emocional, práctico, pero sobre todo vivencial. Y sobre todo para los preadolescentes y adolescentes que son los que más lo necesitan en este momento. Pero escucha, lo que sucede es que el guía de la expedición, que es el docente, que es el educador, cuando empieza a trabajarlo a la vez con los adolescentes, empieza a darse cuenta de lo incompetentes que somos también emocionales los adultos. Claro. Por lo que Porque decías, porque damos obviamente las cosas que no lo son. ujú, el proyecto es para que se trabaje conjuntamente, adolescentes con Sí, los sí, sí, sí. profesores, Claro, en o bueno, o paralelo. padres, educadores en general. Claro, lo ideal es que ellos se sientan acompañados, guiados, pero no guiados de dirigidos, sino Ujú, guiados de que haya siempre un adulto, un competente emocional. Por eso digo que es tan importante que el educador se forme primero, lo trabaje primero y lo viva primero, porque los adolescentes se tienen que sentir acompañados, ujú, porque es ideal hacerlo de esa manera. ujú. Decíamos al inicio de la conversación, Pedro, que es el libro Aprendiendo a Vivir, este manual, como tú dices, y después está el cuaderno de bitácora que ya va dirigido a los jóvenes. Claro, ya ahí es directamente el cuaderno de trabajo. Es el cuaderno Mm, de trabajo en el que ya el adolescente hace su propia propuesta personal. Es personal, es libre, es guiado, desde luego, pero se les deja la libertad de que puedan expresar libremente cada una de las propuestas que yo hago en este manual sobre cada una de las emociones primarias, pero que ya te digo, se trabaja la gestión, se trabaja la motivación, se trabaja la asertividad, se trabaja la empatía, se trabajan habilidades sociales como la comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, que engloba los 5 pilares de Goleman con mm. las 6 emociones primarias y recuerda, y el amor. Y el amor, que es importante, como dices. Oye, también hay música, ¿verdad? Creo, en este libro, en Ujú. este Sí, es un trabajo. libro que conocí a un paisano de aquí de Tarazona de la Mancha por pura casualidad en la pandemia. El tema de las redes sociales fue, en esa época, para muchas personas, fue una ventana al mundo. Y lo conocí y hablando, nos dimos cuenta de que él tenía un proyecto en un cajón sobre la música y las 6 emociones primarias, y yo tenía este manual en un cajón porque una editorial que me lo había encargado no lo quiso, y ahí estaba. Y fue cuando empezamos a remover qué podíamos hacer con ello y nos fusionamos, con lo cual cada una de las emociones primarias tiene al principio una propuesta musical con violonchelo, porque el violonchelo es el instrumento que más se parece a la voz humana, en el Ujú, que dejamos que tanto el educador como el educando se dejen llevar son vídeos, ¿vale? Se dejen llevar por el vídeo y por la música y capten la esencia de la emoción que van a trabajar. La música es potentísima para vivir lo emocional. ujú. Es decir, que es la combinación perfecta, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy visual porque ya te digo, son vídeos, pero claro, el violonchelo es que es una pasada. Y entonces, claro, empezar cada una de las emociones primarias o básicas con una propuesta de qué sé de esta emoción, pero al mismo tiempo voy a meterme de lleno a lo que significa esa emoción en mi vida por medio de la música, es muy, muy, muy potente. Ujú. Decíamos al inicio, Pedro, que el libro, este proyecto, está hecho también con el apoyo de la editorial de PPC. De hecho, Ujú. estamos en el programa religioso. Supongo que también está ese trasfondo religioso, ¿no? En todo tu trabajo. Claro, a ver, en este proyecto concretamente está en su bloque de educación, ¿vale? Lo tiene puesto en la parte de educación. Lo hemos sacado como los anteriores que estaban en pastoral,
¿ok? Pero bueno, que los otros están en pastoral, pero pueden estar en cualquier sitio también, porque sí que se están trabajando en muchos sitios, incluso en la universidad están trabajando los otros. Pero estos concretamente están en el apartado de educación, ¿vale? En educación. Sí, pero claro, se puede llevar, vamos a ver, a cualquier ámbito. Claro. De hecho, sí, porque cuando hablamos de emociones y hablamos de amor, está en todos los ámbitos, ¿no? En todo. ¿Cuál es el feedback que has tenido? Hace poco que lo has presentado oficialmente, como decías, en tu tierra, en tu pueblo natal. No sé si tienes previstas más presentaciones o un poco también cuál es el feedback que te llega de la gente. Bueno, el feedback es muy, muy positivo, muy positivo. Bueno, mi sobrina, que es preadolescente, pues ha sido conejilla de indicación porque muchas de las prácticas que hay aquí, ella previamente las hizo conmigo para ver si funcionaban o no y me iba corrigiendo algunas cositas. Mi sobrina me ha dicho que lo único que falla es que en el cuaderno de bitácora el papel tendría que ser un poquito más grueso. Ya lo he comentado a la editorial y me han dicho que sí, que la siguiente tirada la harán un poquito más grueso. Y que en vez de ser libro, que a ver si lo puedo convertir en cuaderno, de verdad que sea un cuaderno. Igual, lo he propuesto a la editorial, con lo cual puede ser que sea. Pero el feedback es muy positivo, muy necesario, hasta el punto que fíjate que incluso me han propuesto para dar una buena jornada de formación a familias con este proyecto. Con este proyecto. Muy positivo. Lo de la música ha sido algo que ha calado, que ha llegado, ¿no? Lo presento en Albacete Capital, lo más probable a finales de marzo, es decir, la semana antes de Semana Santa. Muy bien. Y en Tenerife tengo previsto hacerlo pues yo calculo que en abril, el 14 o 15 de abril. ¿Y en Cataluña no? Bueno, si me invitan, yo no tengo ningún problema. Te lo digo porque, a ver, Albacete Capital porque una librería San Pablo, pues me ha solicitado el presentarlo allí. Y en Tenerife porque es mi segunda tierra o ya mi primera tierra. Yo no sé si es primera o segunda porque llevo tantos años allá y entonces lo hago allí en abril, lo hago en Pascua. Muy bien, pues mucha suerte con este proyecto, Pedro, con Aprendiendo a Sentir y con este cuaderno de bitácora editado por PPC. Que vaya muy bien y hasta pronto. Muchísimas gracias. Paraules de vida, l'Església dia a dia.